Hola mi gente linda, sean bienvenidos una vez más a su canal de odontología. En el día de hoy les traigo y les comparto una temática que sé que mis colegas me lo van a agradecer en el alma porque les va a servir de mucha utilidad. Así que de entrada te invito, antes de comenzar, que dejes un me gusta, te suscribas a esta genial familia y lo compartas este video con un amigo, y si es estomatólogo o odontólogo, mucho mejor, porque les traigo información de mucha utilidad y son las diferentes vías y formas que tiene el odontólogo o dentista para poder salir de su país, emigrar hacia otro y seguir ejerciendo su profesión. Así que de esta manera damos inicio a este video. Comenzamos con la vía, la forma o el método que sin dudas es el más desesperante debido a todo el tiempo que conlleva lograr este cometido, que es la homologación del título, considerada entre todas las vías y formas que les voy a mencionar en los próximos minutos como que la vía oficial. ¿Qué pasa? Que es tanta la demora, es tanta la espera de todo este proceso que los estomatólogos, los dentistas, los profesionales de la salud bucal deciden irse por un plan B. Aquí les traigo como que un grupo de países en los cuales uno puede llevar a cabo este proceso y bueno, después de la espera los resultados son bien fructíferos, así que de una forma u otra esta espera vale la pena, ¿no? Como es el caso de España. Creo que es el principal para el tema de la homologación del título y poder trabajar como profesional de la salud. México, Chile, Colombia, Argentina, Italia y Alemania, que este último viene siendo el más exigente en cuanto a los requisitos que pide, toda la documentación que hay que presentar en el momento de comenzar con este proceso. Ahora, aquí tengo como que un resumen pequeño de la documentación que necesitas para llevar a cabo este método como tal, que es el título universitario, la certificación de notas, plan de estudios, la legalización o apostillamiento, que eso es muy importante, sobre todo en todos estos países que les acabo de mencionar, que una vez usted legalice todos los documentos que tiene que presentar, es necesario apostillarlo también en la embajada para que tenga validez el documento que tú adquieras dentro de tu país de origen, en el país donde vas a ejercer la profesión o donde vas a seguir trabajando como dentista. Y en algunos países se pide un examen o curso de adaptación. Guarda relación con el tema de cuando llegan a otro país, te hacen como un pequeño examen o pasas un pequeño curso para que vean y de esta manera demostrar ustedes como profesionales que están preparados para seguir ejerciendo su profesión en ese país en específico. ¿Qué pasa? Que al menos nosotros los que hablamos español en un país donde el idioma es diferente, se hace un poco más tedioso porque el examen te lo hacen en ese idioma. Por ejemplo, si quieres ir a Alemania, el tema de revalidar el título a la hora de hacerte el examen de prueba y demás es en alemán. Entonces creo que eso como que enlentece más el proceso, porque si no sabes el idioma, si previamente no estudiaste el idioma, tienes que adaptarte a aprenderlo primero para después someterte a este proceso, y entonces se hace algo bien tedioso. A diferencia de ejercer tu profesión o trabajar como dentista en un país que sea de tu mismo idioma. Te hacen la pruebas, todo está bien y sigues adelante. Aquí tengo como que los pros y los contras de la homologación del título. Y es que es la mejor opción, simplemente que es algo a largo plazo. Es lenta, se me olvidó mencionar ese detalle súper importante, que es súper costosa, y puedo mencionarles dentro de los países que les hablé, si hay una que cuesta bastante hacer todo este proceso, es el país de España. Pero bueno, déjenme ustedes en la parte de los comentarios si se han sometido a este proceso, cuál es su historia, por todo lo que pasaron, coméntenmelo en la parte de los comentarios. Y también tengo que es lenta, costosa y burocrática, y puede tardar de 1 a 3 años. Debido a este tiempo tan extenso, es por eso que los odontólogos deciden irse por otras vías, que algunas las vamos a estar mencionando a continuación, porque se desesperan, porque quieren ver ya una evolución en sus vidas, en su trabajo, en su situación laboral, entre otros aspectos. Como es el caso de este ejemplo que tengo anotado aquí, que dice que muchos dentistas emigran primero por otra vía y luego homologan estando ya afuera.
es una estrategia que la veo bien, porque de una forma u otra, en lo que tú te estás dedicando a trabajar en otra cosa, en lo que llega a la homologación de tu título, ya estás instalado en un país diferente, ya estás comenzando desde cero, ya estás haciendo dinero, trabajando como camarero, como limpiador de pisos, no sé, y ya vas como que creando tu futuro. Y el tiempo, si hay algo que en este plano terrenal no se detiene, es el tiempo, va avanzando, y ya cuando llegue el momento del proceso final, ya tienes como que, digamos, una base creada para después continuar trabajando a lo que te dedicas, que en este caso en específico es la odontología. Vamos con otro ejemplo, como es el caso de la visa de estudiante. Una visa que al menos aquí en Cuba, la gente con otros campos laborales explota muchísimo, ¿saben? He conocido muchas personas y he tenido la oportunidad de conocer muchas personas acá que se van a otros países o emigran a otros países por mediación de becas de estudio. ¿Qué pasa? Que la visa de estudiante, y sobre todo para los odontólogos, y eso yo lo estuve hablando un poco en mi canal principal, que te invito a que lo visites, Yonix2. Ahí estuve hablándoles que las becas de estudiantes, sobre todo en el campo de la salud y más en específico en la odontología, son bien costosas. Entonces, hablando desde la parte de la realidad de un profesional de la salud bucal aquí en Cuba, les puedo mencionar que hasta cierto punto se vuelve un poco imposible, porque de dónde, con un salario que no nos alcanza para nada, vamos a sacar tanto dinero, tantos euros, tantos dólares, para nada más pagar la matrícula. Porque después de la matrícula tienes que hacer gastos con el tema del visado, con el tema del viaje, del vuelo, del hospedaje. Bueno, es una cantidad de aspectos que tienes que estar bien preparado, porque sí, hay veces que la gente se confía por el hecho de decir, no, encontré una beca que es todo pago, me paga la renta, me paga el vuelo, me paga todo. Y bueno, felicidades, porque en internet puedes encontrar todo tipo de becas. La beca que te costea todo, la beca que te costea un 50% de todos los servicios, o simplemente la beca que no te cubre nada y entonces solo tienes que pagar el tema de la matrícula. Yo creo que para los tres ejemplos que le mencioné, al menos el cubano profesional no aplica. Pero bueno, como esto es un video generalizado, yo sé que en otras partes del mundo las personas tienen el dinero y la posibilidad necesaria para aplicar para este visado. Sin embargo, hay otros campos que el cubano ha explorado. De hecho, yo ahora mismo puedo ponerles el ejemplo que he conocido odontólogos que en vez de aplicar o irse por una beca de estudios para estudiar, no sé, un máster en maxilofacial, un máster en periodoncia, en prótesis o alguna de nuestras especialidades, se va por algo más económico a modo de estrategia y decide aplicar para un curso de redes sociales, un curso de marketing digital, y de esta manera, retomando el ejemplo del primer caso, deciden emigrar. Luego de terminar ese curso, comienzan a trabajar como técnicos en estomatología, porque yo creo que, al menos desde mi percepción, y todos estos ejemplos se los hablo en cuanto a cómo funcionan las cosas aquí en Cuba, por eso creo que juega un papel fundamental que también tú pongas cómo fluyen todos estos temas en tu país de origen, si me estás viendo desde otra parte del mundo, que esa es la estrategia que toman inteligentemente, porque lo principal en un país como Cuba es salir del país para luego, ¿saben?, como que encaminarte. Y entonces por eso toman estas estrategias. Entonces, aquí tengo unos cuantos apuntes en cuanto a la visa de estudiante, que es una estrategia muy usada. Sales como estudiante, no como dentista, ¿saben? El objetivo principal es superarte, ir a estudiar un curso, un máster, entre otros. Entre las opciones, como bien les mencioné, están los cursos de especialización, las maestrías y los idiomas más estudios técnicos. Y los países donde más se usa, retomamos 4 que mencionamos en el puesto anterior: España, principal, sobre todo aquí en Cuba, México, Chile y Argentina. Déjenme en la parte de los comentarios cómo se desenvuelve el tema de las becas y de los visados de estudios de odontología en estos países, si me ves desde uno de estos países. Las ventajas, que es la entrada legal. Ya cuando tú haces todo el procedimiento, te aprueban tu visado, porque eso es un proceso también. Después que tú pagas la matrícula, la escuela te tiene que mandar como una carta que te aceptaron en la escuela. Después, creo que entre
tú, la escuela y la embajada de ese país gestionan como una especie de cita para la entrevista para que te aprueben todo, y ya cuando lo tienes todo perfecto, usted solo tiene que sacar pasajes, montarse en el avión y llegar justamente en la fecha donde comienza su matrícula para comenzar su curso. Permite trabajar parcialmente. Esto, y puedo ponerles el país de España como ejemplo, porque, ¿saben? Hay cosas que yo hablo desde lo que conozco. Es como que algo que se ha reintegrado recientemente, el hecho de tú en un país estudiando como extranjero no podías trabajar. Pero bueno, en el caso de España recientemente, ¿saben? Hace unos cuantos añitos ya hay como que esa modalidad de que puedes estudiar y parcialmente trabajar. Sí, porque evidentemente si llegaste al país, todo muy bien, empiezas a estudiar y de que te sustentas, de que vives, y más si estamos hablando de una beca que no te cubre nada. Entonces se podrán imaginar que es algo bien complicado. Y como desventaja, no ejerces como dentista al inicio. Claro, esto también forma parte del proceso de lo que les hablé al principio del video con el caso de la homologación del título. Y creo que si los unes y sabes hacer una buena estrategia, puedes obtener buenos resultados, ya que si te vas por una beca de estudiante, de dentista, ya estando en el país, puedes comenzar el proceso de homologar tu título, y así, entre una cosa y la otra, cuando menos te lo esperes, aunque es mucho tiempo, ya estás trabajando como dentista con cursos superados y todo. En el puesto número 3, estoy aquí como que con falta de orden con los puestos, tenemos el trabajo en otra área, no odontológica. Bueno, yo de esta parte no pienso hablar mucho porque estoy entrelazando todo, y ahorita les estuve comentando acerca de eso, que dice emigrar aunque no sea ejerciendo tu profesión, lo que les mencioné. Muchos se van por una vía económica, por una beca económica, se van de una manera ilegal, cruzan segundos, terceros países, y eso lo hacen muchísimo para después comenzar el proceso. Primero, encontrar un estatus lo más estable posible migratoriamente hablando, y al mismo tiempo comenzar a trabajar de técnico en un dentista, no sé, de la persona que esteriliza el material dental, y ya después, ¿saben? Aquí la vida siempre ha sido de escalones, de subir escalones y de procesos hasta que evoluciones, porque evidentemente sería algo gratificante tú, con tu profesión, llegar a un país y trabajar de dentista, pero no, desgraciadamente no todo es tan fácil como lo pintan, y ojalá y fuese así, la verdad. Entonces, ejemplos de trabajo. Ejemplos de trabajo tenemos las clínicas como asistente, como recepcionista, cuidado de adultos mayores, los restaurantes y servicios y los call centers. Y es muy común en el inicio y genera ingresos rápidos, y es frustrante para muchos profesionales. Es bien frustrante. Vaya, yo no he salido ni a la esquina, pero me lo imagino. El hecho de estar en un país con tantas oportunidades y decir, quiero trabajar a lo que me dediqué, a lo que llevo años estudiando, y no puedo por el simple hecho de las leyes y de todos los procesos que hay que llevar a cabo que les mencioné anteriormente. En el puesto número 4 tenemos países con déficit de profesionales de salud, y aquí les traigo unas oportunidades para más personas que vean esto como una vía ideal para ya como que elaborar una estrategia si todavía no estás en tu país como profesional y quieres emprender, quieres ir a otras tierras, ¿saben? Aquí tenemos destinos a considerar. Alemania, que aquí les digo, si quieres emigrar para esta parte de Europa, es necesario, es indispensable que tengas el idioma. También tenemos Portugal, Uruguay, Brasil, con programas bien específicos, Canadá, que también es muy exigente, pero al mismo tiempo viene siendo uno de los países con los índices más altos en cuanto al tema de la masa de trabajo que necesitan, y por eso es que contratan muchos latinos, muchas personas de otras partes del mundo, porque es algo prioritario el hecho de buscar más masa laboral fuera del país. Para ello requieren el idioma, la revalidación y los exámenes. En otro puesto tenemos el caso del asilo o el refugio. Bueno, disculpen que sea reiterativo, pero tengo que decirlo. Llegamos desde el inicio del video entrelazando todos estos aspectos que son necesarios, que no es por la vía profesional y es humanitaria, donde Estados Unidos, España y México, que son los principales países que uno puede llevar a cabo algo así con el tema del asilo, aunque bueno, hay otros como Chile, como Uruguay, como Costa Rica, como Panamá,
entre otros que ustedes también pueden ayudarme comentándolo en la parte de los comentarios. Permite salir del país, no garantiza ejercer como dentista y es un proceso incierto. ¿Saben? Todos estos procesos es en base a la astralidad que uno tenga, la suerte que uno tenga, cómo funcionan las cosas, cómo fluyan las cosas, pero bueno. En otro puesto tengo emigrar y ejercer como técnico dental. La alternativa poco conocida, pero real. Ojo, personas, métanse todo esto en su chip y tomen bastante nota. Que esto puede aplicar como un contrato de trabajo, como un curso también, ¿saben? Que puedes como que empezar desde lo más bajito y ya después superarte. Que son los laboratorios dentales, las prótesis y asistencia clínica. Usted trabaja como lo más mínimo en algo de eso, que los invito a que busquen en internet, no sé, trabajar como técnico de laboratorio en una clínica dental en tal país, ¿saben? Con esas palabras clave usted lo pone en Google, en Safari y va a encontrar muchos resultados. Y en este caso, como ventaja, te piden menos requisitos porque no es un trabajo como el profesional que eres, el dentista, que requiere más documentación, requiere más requisitos, es mucho más rápido y no es odontología clínica. Como desventaja, muy importante. Y tengo el último de estos puestos que ya el video se ha extendido, pero bueno, tengo el emprendimiento y redes sociales, que es la opción más moderna, ¿saben? La opción de la opción virtual, la opción del internet. Y aquí tengo anotado que no requiere ejercer clínicamente. Y podemos hablar de la educación dental, del contenido de YouTube, de Instagram, las asesorías y venta de cursos. ¿Qué pasa con el tema de las redes sociales y de uno como profesional? Dedicarse a crear contenido sobre esta profesión. Vaya, algo parecido a lo que a mí se me ocurrió hacer, que a día de hoy existen una cantidad, un sinfín de profesionales, no solo de odontología, sino de muchas ramas que tienen su propio canal de YouTube, su propia página de Instagram en el cual le dan consejos a sus pacientes, a los clientes, a todas las personas que estén interesadas en cuanto a un problema en específico de la salud, que esto te puede ayudar como que a darte visibilidad, como que a catapultarte, por decirlo de alguna manera, porque quizás, no sé, un colega tuyo te está viendo que estás haciendo un buen trabajo y puede decirte, oye, quiero invitarte a que participes en un foro bien interesante que te va a servir para tus redes sociales y para tu profesión en mi país. O alguien o alguna clínica te puede contratar, ¿saben? Es como que lo más importante de ese trabajo en redes sociales, que puedes darle mucha visibilidad a tu trabajo, a realmente quién eres y qué tienes para ofrecer. Entonces, tenemos aquí que también esto forma parte del tema de emprender. Quizás esto no aplica mucho para este país, pero en otros países, como quieres tú emprender en vuelo, dentro de tu rama como profesional y no necesariamente depender de nadie, puedes comenzar a generar cosas que le sirvan a los pacientes, a las personas que te estén viendo, como es el caso de hacer, no sé, una asesoría virtual, que eso puedes cobrar una comisión por ello, el tema de ventas de cursos para personas que quieren aprender cosas de tu profesión, y eso de cierta forma te puede ayudar también monetariamente hablando y explotar al máximo, esto es lo más importante de este punto, explotar al máximo todo tu potencial. Entonces aquí tengo un resumen ya para concluir. La estrategia más usada, la realista. Salir del país como estudiante o trabajador. Estabilizarte económicamente, homologar el título y ejercer lentamente. Entonces yo creo que con esos puntos bien en claro, ya usted puede, si aún no lo han hecho, en el país en el que esté, con ganas de trabajar o dedicarse a su profesión en otro lugar, porque siente que ahí va a tener un mejor futuro, va a tener una mayor planificación, va a fluir mejor. Creo que ya es necesario como que trazar una estrategia realmente de lo que usted quiere para su vida, y más con el tema laboral como odontólogo. Así que bueno, yo aquí cómodamente dentro de mi casa, porque no pude salir a crearles contenido porque está lloviendo, está cayendo, como decimos aquí en Cuba, tremendo palo de agua. Me despido sin antes darles las gracias por ver el video hasta el final. Espero que esta información les sirva de algo, que dentro de su chip puedan como que organizar sus ideas y decir, bueno, esto es lo que tengo en mente, ¿saben?
siempre me gusta crear contenido con el afán de que aprendan algo nuevo y que les sirva de gran utilidad. Así que yo me despido, dejen su me gusta, compartan el video con amigos, hypelo y suscríbanse a esta genial familia y nos vemos en unos días con más contenido interesante. Los quiero un montón y voy a tratar de incluir una frase aquí que me gusta que dice un gran célebre de nuestra cultura popular, que un día sin risas es un día perdido. Hasta la próxima.